El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al ayudante, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho allá en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Y sin embargo, a ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificado su pueblo, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy comenzamos la lectura continua o semicontinua del Evangelio según San Lucas. Lo retomamos en el capítulo 4 y lo leeremos casi hasta el final, cuando ya va a empezar la Pasión de Cristo, que no la vamos a leer porque ya la leímos en Semana Santa. Entonces tenemos una muy buena oportunidad, ustedes y yo, de abrir las páginas del tercer Evangelio en el orden canónico, como está en el Nuevo Testamento, el Evangelio número 3, el de Lucas, y disfrutárnoslo página por página. ¿Qué encontramos hoy? Hombre, no podía ser otra cosa que el programa de Jesús. Solo con decir esto, creo que ya tenemos toda una lección. Jesús tenía un proyecto, un programa. Hay una diferencia muy notable entre quien vive con un programa, quien tiene un proyecto en la vida, o quien se levanta, o viene la semana, o viene el mes o el año, a ver qué pasa. Hay gente así: bueno, lo que la vida me traiga, a ver qué hacemos. Pues resulta que Jesús no era así. Jesús tenía un proyecto que le daba identidad y que configuraba su misión. ¿Tienes tú un proyecto, mi querido hermano? ¿Tienes un proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Para dónde vas? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en el mundo? Jesús al respecto nos da hoy una lección que podemos desglosar en 3 aspectos. ¿Cómo se configura
este programa de Jesús. Primer elemento. Jesús no se lo sacó de la cabeza, ni de la imaginación, ni consultó a la gente a ver la gente que quería oír o que quería hacer, como hacen los encargados por ahí del mercadeo cuando tienen un producto. Entonces hacen trabajo de mercado y a ver la gente que quiere. Y entonces pues eso hacen, porque eso es lo que se vende. Pues nada. El programa de Jesús tiene otro punto de partida. El punto de partida es el corazón de Dios. No es una persona que se ofrece a buen mercado, a ver la gente que quiere oír o que quiere que le hagan. No, Señor. Él parte del corazón de Dios. Y lo que está en el corazón de Dios está revelado en la Escritura. Jesús fue a buscar su programa de vida en la Sagrada Escritura. Como está testimoniado en la Biblia, hay palabra de Dios en la Escritura. Les doy un detalle. El Evangelio dice que era un sábado. Los sábados, los judíos se reúnen en la sinagoga para la reunión semanal, para la liturgia semanal. Y en la liturgia ya estaba establecido, como hoy, ya estaban establecidas las lecturas. Doña Beatriz y don Humberto no escogieron las lecturas que ellos quisieron, y si no, yo le habría caído encima. Ellos escogieron las lecturas que están aquí, que están puestas aquí. Se dice lunes de la semana 22, esta es la lectura. Dice el Evangelio que fue Jesús quien buscó la lectura. Lea la Biblia, lea la Biblia. No, Jesús no leyó el texto que estaba en el ordo, así se dice, el ordo, en el ordo. Jesús buscó él mismo el texto. Es más, aquí ocurre una cosa que se sale de programa, porque normalmente el asistente, hiperetes se dice en griego, hoy se diría el monaguillo, el sacristán, bueno, el asistente, el hiperetes. Cuando subía el lector, el hiperetes, el servidor, se le ponía al lado, para que no fuera a cambiar la lectura, le ponía al lado, desenvolvía el rollo, porque era un rollo, no eran libros, eran rollos de papiro, y le ponía el dedo, aquí, esto es lo que tiene que leer. Pues no, Señor. Jesús no dejó que le pusieran la lectura. Él buscó la palabra que él consideró, aquella palabra en la cual él releía su propia vocación, su identidad, su misión en el mundo. Primera lección. Jesús leyó quién era él y qué venía a hacer al mundo. ¿Cuál era su tarea en el mundo? Lo leyó en las páginas de la Biblia. Y en textos que él ya había, seguramente, él no lo encontró por azar. Eran textos que seguramente él ya tenía rumiados. Por eso lo buscó. Textos que él ya tenía muy, muy interiorizados. Yo te pregunto, ¿tú dónde buscas? ¿Ustedes dónde buscan su proyecto? Miran en las estrellas a ver el horóscopo que me manda a decir. Otras formas. Esa es la peor. Pero digamos, ¿dónde busco yo mi proyecto? Mi proyecto está en la palabra de Dios. Y mi proyecto está en poder decir, esta palabra que está en la Escritura, hoy se cumple en mí. Pero ya vamos para allá. Punto número 1, Jesús lee su proyecto en la palabra de Dios que está en la Escritura. Punto número 2. ¿Qué lee Jesús? Aquí pasamos al qué y terminaremos con el cómo. ¿Qué propone? ¿En qué consiste este proyecto de Jesús, este programa de Jesús? El programa de Jesús no habla curiosamente de Dios, habla de nosotros. Habla no de lo que el hombre tiene que hacer a Dios, sino de lo que Dios quiere hacer al hombre. Y Jesús descubre en los verbos de la profecía lo que Dios le pide que haga. Y en este hacer está su identidad. Jesús es aquel que pasa la palabra de la teoría a la práctica.
palabra que se hace realidad, promesa que se vuelve cumplimiento. Pero a ver, ¿qué es lo que dice el texto? El texto dice 4 cosas. 1, que el Espíritu Santo lo ha ungido. ¿Para qué? 1, para anunciar buenas noticias a los pobres. A los pobres. Con esto ya dijo todo. Con esto ya dijo todo. Un Dios que viene en búsqueda de una población que está de brazos caídos, que está desesperanzada, que está agobiada, que está maltratada. Un Dios en búsqueda del vulnerable. Punto número 1. Un Dios al cual le interesa mi dolor, al cual le preocupa mi marginación o mi situación o todo lo que me falta. Darle una buena noticia a un pobre, ¿qué otra cosa puede ser? Sino que va a salir de la pobreza, eso es. No es que los pobres sigan siendo buenos. O sea, buena noticia para el pobre es que se va a llenar de alegría cuando vea que su situación mejora. Punto número 1. Punto número 2. Dice Jesús, libertad para los cautivos. Es un mensaje de liberación, de apertura de las puertas, de todo aquello que me oprime. Aquí cautivo indica una persona que está en una situación de postración, no porque ella lo quiera vivir, sino porque hay unas rejas, porque hay un condicionamiento externo que la aplasta. Eso puede ocurrir de muchas formas, cuando uno vive en situaciones agobiantes, opresoras, negativas. Puede ser en una casa, con gente que no te deja ser, o puede ocurrir también con un vicio, algo que yo digo, yo quiero liberarme, pero no consigues dejarlo. Este es el último cigarrillo de mi vida, pero después de una semana te fumas un paquete. Es decir, eres un vicioso. Es decir, el Señor viene a darte libertad. Ya tú no dependes de cosas externas. No son otras cosas ni personas las que te gobiernan tu comportamiento ni tu querer. Tú eres libre y tú elegirás aquello, vas a elegir aquello que más te conviene. 3. Vista a los ciegos. Es interesante cómo esto de la liberación va de la mano de una visión. No se puede ser libre sin visión de la vida, para tener una nueva visión. Y la curación del ciego es imagen de todas las sanaciones que Jesús ofrece. Jesús es liberación, Jesús es salud, pero salud total, salud integral. Por eso se coge el ciego. Se podría hablar de otras cosas. Cogió el ciego para indicar una salud tan interior, tan bella, que eres capaz de proyectar tu vida y desentrañar el sentido de tu vida, encontrarle un sentido. Tienes visión. Y por último, 4. La última línea es sorprendente, realmente sorprendente. Cuando se lee el texto de Isaías en el capítulo 62, versículos 1 al 2, que fue donde Jesús puso el dedo primero, en ese momento Jesús tenía que leer una frase que no leyó. Ahí dice, y para proclamar la venganza, el desquite de Dios, la ira de Dios. Cuando Jesús llegó ahí, hizo esto, mira, movió la página, echó para atrás, bueno, era un rollo, echó para atrás, y leyó Isaías 58:6. Jesús no leyó la frase que habla de venganza, de castigo de Dios. Aunque cuando hoy sabemos muy bien que esto del castigo de Dios no es como uno lo entiende, a veces que lo entiende un poco mal. Aquí es la justicia. Dios que interviene haciendo justicia por el injusticiado y por eso lo hace con cierta fuerza. Pero aún así, Jesús prefirió cambiar esa frase tan negativa por una frase más positiva. Liberación, libertad para el oprimido. La frase libertad, aquí, la libertad en el griego se dice aphesis. Aphesis es perdón. Perdón. Ya no se trata entonces del cautivo que tiene una reja
o una situación que no le impide, cuando Él quiere, pero por fuera algo no te deja, aquí se refiere a ti mismo. Ya el problema no es de fuera, el problema eres tú. Y eso es lo que la palabra griega aphesis, perdón, quiere decir. El Señor te levanta desde dentro. Un Dios que te recompone la vida desde dentro. Esa es la propuesta de Jesús. Y Jesús cambió esto del castigar por el reeducar. Y esto se comprende mejor con el sello de todo. Estos cuatro verbos que dan el qué de Jesús, lo que Jesús hace por, se resume en la frase, y proclamar un año de gracia del Señor. Proclamar el año del jubileo. Esto está en el capítulo 25 del libro del Levítico. Levítico capítulo 25, versículos 18 al 27, para que lo vean allí. Allí se decía que cada 25 años, y cada 50 años, con mayor razón, el país entraba en jubileo. Y entonces, puesto que el país era como una familia, el pueblo de Israel era una gran familia, nadie podía tener más que nadie, así era. Entonces el jubileo era que el que tenía deudas se las perdonaba. La gente, los que prestaban tenían miedo del jubileo, porque, ¡ay, perdí mi préstamo! Pero es que esa persona, si no te lo pagó, era porque no podía. Eso era. Y restituía las tierras. Y todo el mundo quedaba, la justicia se ponía en cero huevitos, cero pollitos. Es decir, nadie le debía a nadie, todo el mundo hermano, todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque no es igualitarismo, es porque el pueblo de Dios es una familia. Eso se llama jubileo. El año del perdón, el año de la restauración, el año del mejoramiento de la vida de todos, para que todo el mundo tenga. Jesús terminó con esa frase, que es la que resume todo. Un Dios que viene a recomponer todo esto desde dentro. Alegría para los pobres, liberación para el cautivo, vista para el enfermo, para el ciego, y libertad, un perdón, prefiero una palabra, perdón para el oprimido. Ponernos en pie a todos. Jesús sustituyó, y esto es lo que la gente ahora va a reclamar, no va a entender. Jesús sustituyó una imagen de Dios, del Dios de la venganza, del Dios del desquite, del Dios del castigo, por el de la misericordia. Misericordia significa no ponerle mantequilla. Misericordia hay gente que lo ha entendido mal, como es ponerle mantequilla y mermelada, qué sé yo, a todo. No. Misericordia es entender al otro desde dentro. Tú nunca sabes lo que hay detrás de cada piel. Tú no lo sabes. Misericordia es poder ponerse en los pies del otro y desde ahí ayudar a levantarse. Eso es la misericordia. Y eso es tener corazón, sintiendo desde el otro. Pues todo eso, esa es la dirección que Jesús le da a su misión y que vamos a ver, qué belleza, página tras página en el Evangelio de Lucas. Pero punto último, uno esperaría que esta maravilla de obra de Jesús, la gente se pusiera feliz y lo aplaudiera. No. Aquel día en la sinagoga, la gente se dividió. A unos quedaron fascinados con las palabras de gracia que salían de su boca, y otros arrugaron la cara, pusieron cara de limón, cara de pocos amigos, y terminaron sacando a Jesús a empujones, no sé si a patadas, eso sí yo no sé, pero a empujones, dices, a empujones sí. Lo sacaron, lo agarraron de los moños, lo sacaron y lo llevaron hasta el borde de un precipicio, y si no es por un pelito, a Jesús ese día lo matan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así? Bueno, Jesús, ya lo había dicho el anciano Simeón, es signo de contradicción. Jesús es un profeta, el Hijo de Dios. Se le comprende dentro del molde de los profetas. Jesús cita dos, Elías y Eliseo, nada más y nada menos que los fundadores de la profecía independiente en el mundo de Israel.
Y un profeta, a un profeta no todo el mundo lo quiere. Jesús mismo va a decir, ay de ustedes, lo va a decir enseguida, en el sermón de la llanura, ay de ustedes el día que todo el mundo hable bien, porque así era como trataban a los profetas. Todo el mundo le ponía bonita cara, pero eran más hipócritas. Por detrás hablaban mal, entonces y los mataban. Jesús es un profeta, y la gente, unos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar, como vemos que ocurre. Pero esta aceptación y rechazo es muy importante. ¿Por qué? Porque muestra que Él está removiendo desde la raíz aquello que no debe ser. Por eso es que no gusta, por eso es que duele, porque tiene que remover costras de malas costumbres, de malas orientaciones que destruyen la vida de las personas y de la sociedad. Pues aquel día la cuestión se volteó. Pero a pesar de todo, Jesús no murió. Fíjense que incluso esto ya es parte del programa de Jesús. Aquí ya se está anunciando indirectamente la muerte de Jesús. ¿Por qué lo van a matar? ¿Por qué va a terminar en una cruz? Ya desde el primer día se sabe. Porque no todo el mundo va a conseguir digerir esta nueva imagen de Dios, ni esta manera de hacer justicia, ni esta manera de pensar al ser humano. No todo el mundo la va a aceptar. Y va a terminar en una cruz. Aquel día no ocurrió, ocurrirá después. Pero también aquel día se anunció el futuro. Así como Jesús pasó en medio de la gente, el momento en que lo iban a matar, y siguió libre su camino, lo mismo ocurrirá con la cruz. Lo matarán, sí, lo rechazarán. Pero el Evangelio nunca se callará, porque Él resucitó. Él es libre, la palabra es libre, y la palabra siempre crecerá, porque es una palabra que aun cuando la crucifiquen y la rechacen, será una palabra viva y resucitada. Este es el tercer mensaje. No le tengas miedo a la profecía. No le tengas miedo al rechazo. Si Jesús desde el primer día dejó claro que las cosas podían terminar mal, tú también desde el primer día tienes que saber que te esperan también incomprensiones. Te esperan incomprensiones. Pero no tengas miedo. La palabra de Dios vencerá. La palabra de Dios es más fuerte que nuestras mezquindades. Pablo lo dijo muy bien en la primera lectura que escuchamos hoy de la primera carta a los Corintios. Él dijo que él no estaba predicando palabra humana, que lo suyo no eran predicaciones, ocurrencias, sino que era la palabra de Dios. Y dice, para que se manifestara el poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este poder de Dios fue lo que Jesús anunció en Nazaret. No una ocurrencia humana, no la manera como nosotros llevamos las cosas, el poder de Dios. Y podemos decir, este poder de Dios no es una teoría. Por eso la homilía de Jesús, bueno, yo en eso no lo he imitado, la homilía de Jesús fue la más corta. Solo dijo una frase, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Esto que acaban de escuchar no es una promesa de político que de pronto a ver si pasa. No es programa de político. Es la obra de Dios. Lo que Pablo decía, para que vean que esto es una manifestación del Espíritu, una manifestación de poder, porque la fe de ustedes no se apoya en palabra humana que pasa y que a veces es embustera, se apoya en palabra de Dios que realiza lo que anuncia. Jesús lo dice, hoy se ha cumplido esta escritura, esta palabra que acaba de, literal, en griego dice, que acaba de resonar en tus oídos. Apenas este evangelio ha llegado a tu oído, aquí a tu orejita, ya comenzó a cumplirse. Dios ya está haciendo aquí, ahora, su obra en ti. Ese es el anuncio de hoy. Un hermoso anuncio.
que nos traiga a todos mucha alegría. Amén.